El 25 de mayo de 1982, dos superétendards despegaron de la base argentina de Río Grande con destino a las Islas Malvinas. El objetivo era atacar un punto específico en el medio del Atlántico marcado por los radares, exactamente donde las señales de las naves británicas desaparecían. Rápidamente se dedujo que se trataba de un portaaviones de alguna clase, pero se desconocía cuántos barcos había, de qué tipo y qué defensas tenían. La misión era sumamente riesgosa. Después de una hora de vuelo, las naves cargaron combustible en un Hércules y siguieron camino hacia ese incierto blanco. Los pilotos argentinos operaron con maestría, manteniéndose a una altura extremadamente baja para evitar ser detectados por el enemigo. Luego de un viaje cargado de tensión, lograron visualizar su objetivo, el SS Atlantic Conveyor, un imponente buque británico que funcionaba como portaaviones. Este cargaba suministros, armas e incluso varios helicópteros. Su hundimiento podía representar un duro golpe para las fuerzas del Reino Unido. Entendiendo esto, los pilotos argentinos se prepararon, se acercaron lo más posible y atacaron. Pero, ¿cómo fue el antes, durante y después del ataque de los superétendards al Atlantic Conveyor? ¿De qué manera lograron mantener la sorpresa de la misión para que sea un éxito? Ponte cómodo en tu cabina para conocer todo sobre esta letal ofensiva argentina que trajo severas consecuencias para la táctica de las fuerzas británicas. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1. ¡Prepárate para volar! Las primeras noticias de la posible posición del Atlantic Conveyor llegaron a Comodoro Rivadavia el 21 de mayo de 1982. Estas fueron dadas por la estación argentina Radar Aire Móvil ANTPS 43. Los operadores empezaron a notar que los poderosos Sea Harrier enemigos, luego de bombardear las islas, solían alejarse a una distancia cercana a su autonomía de vuelo en el medio del mar. En determinado momento su radar perdía el eco. La deducción argentina llegó rápido. Debe haber un portaaviones o un transporte de aeronaves. La tecnología de la estación argentina tenía un sistema más rudimentario que el inglés e incluso debían apagar sus propios radares para no ser detectados cuando un avión enemigo volaba cerca. Sin embargo, al notar esto, comenzaron a monitorear esta situación con total atención. El 22 de mayo no hubo muchos vuelos por mal clima, pero el 23 volvió a ocurrir lo mismo. La señal de los Sea Harriers desaparecía en un punto en el medio del mar y no volvía a encenderse. Desde la estación informaron a los mandos de Comodoro Rivadavia la posición exacta de esa plataforma de aterrizaje. Esta información era dada por radio o teléfono por soldados correntinos que hablaban guaraní, como precaución ante una posible decodificación de las conversaciones. Los generales argentinos tomaron una decisión. Debían atacar ese punto estratégico. La misión de ofensiva sería el 25 de mayo, el Día de la Patria para Argentina. Este sería realizado por dos superétendards con misiles Exocet, los cuales ya habían hundido exitosamente al HMS Sheffield. Estos cazabombarderos franceses eran los más modernos de la Fuerza Aérea Argentina, ya que habían sido ingresados en 1981 para reemplazar sus A-4 Skyhawk. Sin embargo, solo 5 aeronaves y 5 misiles Exocet habían sido entregados por Francia cuando estalló la Guerra de Malvinas. La noche del 23, los dos Exocet fueron enviados a la base de Espora para una revisión técnica en busca de evitar un imprevisto en el ataque. Todo parecía en orden. El capitán Roberto Kurilovic y el teniente de navío Julio Barraza fueron los elegidos para llevar a cabo la misión, que estaba pactada para la mañana, pero debió demorarse dado que el Hércules que los pilotos utilizarían para el traspaso de combustible estaba en operaciones. Finalmente, los aviones argentinos despegaron a las 14:30. El plan de vuelo presentaba una particularidad. En vez de incursionar por el sur de las islas, como habían hecho en el ataque al Sheffield, ahora irían desde el norte. La intención era tomar por sorpresa a los británicos, que no esperaban un ataque desde ese lugar, y al mismo tiempo esquivar los dos buques que estaban dispuestos en la entrada del estrecho San Carlos con la tarea de detectar y derribar aviones argentinos.
Luego de 1 hora de vuelo, los aviones cargaron combustible como estaba previsto. Los pilotos siguieron viaje en silencio sin saber qué encontrarían en su destino, pero con el temor de que sean misiles enemigos. La tensión era enorme. Volaron a 6.000 metros de altura hasta llegar a 250 kilómetros de distancia del objetivo. Allí debían bajar drásticamente hasta los 20 metros sobre el mar para evitar los radares. Las aeronaves volaban sincronizadas, en línea, casi pegadas. Cuando estuvieron a poco más de 80 kilómetros del blanco, Kurilovic le indicó a Barraza que era momento. Repentinamente comenzaron a trepar en altura, emitiendo radar. Los buques británicos aparecieron en la pantalla, cerca, pero no lo suficiente. Debían acercarse más. Volvieron a bajar y nuevamente a subir hasta estar a solo 50 kilómetros. Desde ahí podrían disparar, pero también podían ser derribados por un misil enemigo. Sin embargo, la estrategia argentina había funcionado. El ataque desde el norte tomó completamente por sorpresa a los británicos. Al mismo tiempo, el Atlantic Conveyor, la nave principal de la flota, tenía como única defensa misiles Sea Dart, diseñados para abatir blancos cercanos, pero que no funcionaban con naves como los Super Étendard que atacaban a distancia. A las 16:30, Kurilovic y Barraza dispararon casi simultáneamente. Ambos misiles cayeron en caída libre, luego encendieron su motor y se dirigieron al blanco. Antes de chocar con el enemigo, ambos pilotos giraron al ras del agua y se alejaron de la zona de operaciones antes de un contraataque británico. Los misiles estallaron contra la cubierta debajo de la cual había mucho combustible y munición almacenada. Rápidamente, un incendio incontrolable se adueñó del Atlantic. Poco después, el capitán Ian North, veterano de la Segunda Guerra Mundial, ordenó el abandono de la nave. Las tareas de rescate lograron efectivamente evitar la muerte de más tripulantes, pero las pérdidas del ataque al Atlantic Conveyor fueron grandes. 12 personas fallecieron, 3 por la explosión y 9 en el Atlántico, entre ellos el capitán North. Al mismo tiempo se perdieron 3 helicópteros Chinook y 5 Wessex, 600 bombas, misiles Sidewinder y de helicópteros, cohetes antitanques, combustible, abastecimiento logístico, entre tantas otras cosas. El accionar y la maestría de Kurilovic y Barraza fueron fundamentales para lograr este importante golpe a la flota británica, lo que muestra el superlativo rendimiento de la Fuerza Aérea Argentina en la guerra. Si estás interesado en conocer más hazañas de los pilotos argentinos en Malvinas, no te pierdas nuestro video sobre el Air Macchi MB-330, el avión de entrenamiento que enfrentó solo a la Armada Británica. Finalmente, el Atlantic se hundió 3 días después mientras era remolcado. Este fue el primer buque mercante británico perdido en el mar por fuego enemigo desde la Segunda Guerra Mundial, y las consecuencias tácticas fueron enormes. Las fuerzas del Reino Unido se vieron obligadas a cambiar el plan de batalla. Ya no podían transportar tropas y artillería para el acecho final a Puerto Argentino, sino que sus soldados tendrían que realizar más de 100 kilómetros en marcha terrestre. El hundimiento del Atlantic Conveyor fue una gran victoria argentina y, como los mismos británicos admitieron, representó la pérdida más grave de su flota naval. Y ahora es momento de que tú asumas el protagonismo y nos des tu opinión. ¿Crees que de contar con más de estas aeronaves, Argentina podría haber torcido el desenlace de la guerra? Dentro de las páginas de la historia sobre la Guerra de las Malvinas, probablemente no haya papel más alabado que el que desempeñaron los pilotos argentinos. No solo se arrojaron con valentía y honor sobre un colosal enemigo que los superaba en números de 10-1, sino que con una profunda osadía llevaron a sus aeronaves al límite, siempre con la trompa de sus aviones apuntando hacia la victoria. Aunque el éxito cayó finalmente por el lado de los británicos, los aviadores tanto de la Fuerza Aérea como de la Marina de Argentina se ganaron su lugar de privilegio en el panteón de las hazañas militares. Pero también es importante destacar las herramientas con las que los pilotos llevaron a cabo sus imponentes maniobras a tan solo unos centímetros del nivel del mar y que hostigaron con su fuego a la implacable flota del Reino Unido.
Esta es la historia de una de las aeronaves más emblemáticas de la Armada Argentina, el A4Q Skyhawk, avión de combate que supo ser de un valor fundamental para la estrategia de los argentinos y que participó en emblemáticas hazañas como el hundimiento del HMS Ardent. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre la impresionante actuación de los A4Q Skyhawk durante la Guerra de Malvinas? Entonces acomódate en tu cabina y quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos te contaremos toda la historia de estos emblemáticos aviones argentinos y sus hazañas en el conflicto del Atlántico Sur. ¿Estás listo? Comenzamos en 3, 2, 1... ¡Prepárate para volar! Es innegable que los grandes protagonistas de la Guerra de Malvinas fueran los pilotos argentinos, ya sea quienes formaban las filas de la Fuerza Aérea o los aviadores navales de su armada. Aunque los Dassault Mirage 3 y el escuadrón Dagger aterrorizaron a los británicos durante el conflicto, los A4Q Skyhawk de la Marina también golpearon duramente a la flota del Reino Unido. Entre los mayores capítulos dentro de la historia operacional de esta emblemática aeronave, es importante destacar el hundimiento de la fragata HMS Ardent. Todo comenzó con un dibujo, o mejor dicho, un boceto. Los apurados trazos sobre el trozo de papel fueron realizados por el aviador naval Owen Crippa, quien pilotaba un entrenador ligero Aermacchi MB-339. Durante un vuelo de reconocimiento, equipado tan solo con armamento menor, el teniente de navío descubrió el masivo desembarco inglés en el estrecho de San Carlos. En un arrebato de valentía, Crippa decidió enfrentar a la imponente flota británica él solo. Dirigió el entrenador hacia el corazón de la humeante maquinaria de guerra inglesa, maniobrando entre los gigantes de metal que avanzaban hacia las islas desde las frías aguas del mar. Su ataque lo dirigió contra la fragata HMS Argonaut y se enfocó en las antenas del mismo. Descargó todo el poder de fuego que tenía contra los radares del buque inglés y destruyó sus sistemas. Luego, en una arriesgada maniobra, realizó un vuelo rasante entre dos fragatas con el objetivo de que éstas no pudieran disparar por riesgo a impactarse unas a otras. Pero lo más interesante es que mientras realizaba todas estas proezas a máxima velocidad, Crippa logró dibujar todo lo que veía en el boceto anteriormente mencionado. Este dibujo le brindó a la Armada Argentina una idea bastante buena de los movimientos que los británicos realizaban en el estrecho de San Carlos, además de la composición de la flota, al menos 14 buques de la Marina Real Británica. Con esta información, la Marina organizó una incursión frontal y todas las unidades aéreas se prepararon para atacar al desembarco. El cuerpo estaba compuesto principalmente por los A4Q Skyhawk. Estas aeronaves, originalmente designadas como A4B, fueron compradas a los Estados Unidos y acondicionadas por la empresa Tulsa Rework y entregadas al comando en jefe de la Armada bajo la nueva designación A4Q. Ingresaron al servicio activo dentro de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque sobre el portaaviones ARA 25 de mayo en 1974. Aunque los aviones se encontraban fuera de servicio en la flota norteamericana, los trabajos de refacción y puesta a punto los regresaron a su antigua gloria, o al menos le dieron la suficiente potencia para servir en la Armada Argentina con una gran eficacia. Estas aeronaves de combate cuentan con un largo de 12,2 metros, una envergadura de 8,4 metros y un alto de 4,6 metros. Su peso en vacío es de 4.750 kilogramos y su capacidad de carga útil es de 6.386 kilogramos, lo cual ofrece un peso máximo al despegue de 11.136 kilogramos.
Aunque la planta motriz de los modelos originales A4B estaba compuesta por un turborreactor Pratt & Whitney J52P8A, tras la adquisición argentina, la empresa Tulsa dotó a las aeronaves de un turborreactor J65W20 a 0 horas, con la intención de adecuarlo al momento de la compra. La velocidad máxima de estos aviones de combate es de casi 1.100 km por hora aproximadamente, mientras que su rango operacional es de 1.158 kilómetros y su alcance máximo es de 3.220 kilómetros. Finalmente, su techo de vuelo alcanza los 12.878 metros. En apoyo a las unidades de la Fuerza Aérea Argentina, 4 Skyhawk despegaron desde la base aérea en Río Gallegos. Uno de los aviones debió regresar a causa de una avería técnica, pero los otros 3 continuaron con su misión. El A307 estaba pilotado por el capitán de corbeta Alberto Filippi, el A312 por el teniente de navío José Arca y el A314 por el teniente de fragata Gustavo Márquez. Los 3 aviadores navales pusieron rumbo al estrecho de San Carlos con la intención de atacar de frente a la flota invasora. Tras llegar al lugar, se encontraron con un escenario caótico. Las naves de la Fuerza Aérea Argentina atacaban y maniobraban mientras esquivaban fuego antiaéreo pesado desde los buques británicos. Entre los barcos enemigos, algunos se estaban replegando. Los Skyhawk divisaron una importante fragata que parecía dañada y se dirigía hacia el comando central en el norte del estrecho. No lo dudaron. Con la intención de rematar a la enorme bestia de metal, los 3 pilotos fijaron su rumbo hacia el HMS Ardent, que ya había sido atacado por un A4P Skyhawk de la Fuerza Aérea, además de una escuadrilla de 3 EAE Dagger que habían causado profundos daños en su sistema SeaCat. Aunque los ataques de los 2 primeros A4Q no fueron muy eficaces, las bombas MK-82 Snake Eye de Márquez causaron una profunda herida en la fragata británica. El HMS Ardent debió ser evacuado, aunque 22 de sus tripulantes murieron. El último en abandonar el barco fue su capitán, el comandante Alan West, quien dirigió a sus hombres sobrevivientes hacia el HMS Yarmouth. Al día siguiente, el HMS Ardent se hundió. Pero no fue un triunfo completo para los aviadores navales, ya que antes de darse cuenta tenían a una escuadra de Sea Harriers detrás de ellos. De los 3 Skyhawk que lograron destruir el Ardent, ninguno regresó a Río Gallegos. El A307 fue derribado, pero su piloto Filippi logró eyectarse. Desgraciadamente, el conductor del A314, Márquez, quien dio el golpe de gracia al Ardent, no corrió la misma suerte y falleció. El A312 fue averiado y cayó al mar, aunque su piloto, Arca, logró eyectarse y sobrevivir. Aunque las proezas de estos hombres viven en la memoria de sus compatriotas, el único en ser reconocido por sus acciones en combate fue el aviador naval Owen Crippa. El HMS Coventry o D-118 era un destructor clase Sheffield tipo 42 de la Marina Real Británica que en 1982 participó de la Guerra de Malvinas. Se trataba de un sofisticado buque de última generación que había entrado en servicio apenas unos años antes y que, junto a sus pares Sheffield y Glasgow, eran el emblema del poderío naval británico. En marzo de 1982, mientras estaba finalizando un ejercicio de entrenamiento cerca de Gibraltar, su destino cambió. En vez de dirigirse al mar de Barents, de acuerdo a lo planeado, en una misión de recolección de inteligencia contra la flota soviética, se le ordenó prepararse para ir a la guerra contra Argentina. Fue así que a finales de abril de 1982 llegó a la zona de conflicto y durante alrededor de un mes se erigió como una de las principales amenazas para las aeronaves del país sudamericano. Sin embargo, eso cambiaría el 25 de mayo, fecha en la que 2 pilotos de la Fuerza Aérea Argentina a bordo de sendos cazas A4 Skyhawks pusieron fin a la poderosa embarcación. Pero, ¿cómo fue que tan solo 2 aviones pudieron hundir a uno de los buques más emblemáticos de la entonces moderna flota británica?
y cómo se desarrolló aquella misión. Si quieres conocer todos los detalles, quédate con nosotros y acompáñanos a sobrevolar un combate aeronaval en el que el talento, la temeridad y la valentía se impusieron a la tecnología y el poder de fuego. ¿Estás listo? Pues entonces, 3, 2, 1, ¡prepárate para despegar! Hacia finales de mes de mayo de 1982, el Coventry recibió la orden de posicionarse en el estrecho de San Carlos junto a su escolta, la fragata HMS Broadsword. La misión era simple: ubicarse cerca de la costa para así poder proteger mejor de los cazas argentinos a las tropas británicas que estaban asegurando las cabezas de playa en la zona. Para David Hardike, capitán del destructor, no era una decisión inteligente, ya que sus misiles Sea Dart de largo alcance eran más efectivos en mar abierto. No obstante, el almirantazgo desoyó sus recomendaciones. Pese a la reticencia del oficial inglés, el plan inicialmente funcionó. Por la mañana había conseguido abatir a un A-4B Skyhawk pilotado por el capitán Hugo Ángel del Valle Palaver y a un A-4C comandado por el capitán Jorge Osvaldo García. Asimismo, había derribado a un helicóptero y averiado a una lancha patrullera. No obstante, su último combate estaba cerca. En horas del mediodía de aquel 25 de mayo de 1982, en la base aérea de Río Gallegos, en Argentina, se gestaba la misión que acabaría con hundir al gigante naval británico. Antes, durante esa misma jornada, los observadores de la Armada rioplatense habían detectado a la embarcación inglesa a unos 30 kilómetros al norte de la isla Borbón. Gracias a este tipo de intervenciones fue que se comenzó a planificar el ataque aéreo, que sería una de las 8 misiones que llevaría a cabo la Fuerza Aérea Argentina ese día. En concreto, fue la segunda. La sección Vulcano asignada para ello estaba conformada por el primer teniente Mariano Cobra Velasco y por su numeral, el alférez Jorge Van Barrio Nuevo. La orden era volar bajo hasta alcanzar la isla Borbón para así evitar los radares y luego acelerar en el tramo final para descargar 6 bombas BR de 266 kilos cada una sobre el objetivo. Por supuesto, esto conllevaba también evadir las medidas defensivas del enemigo, es decir, misiles, cañoneos de artillería y la posibilidad de que se presentara alguno de los temibles Sea Harriers. Lo que desconocían los pilotos argentinos era que la Marina Real Británica estaba al tanto de todos sus movimientos gracias a la ayuda del radar y la inteligencia chilena en el continente. En palabras del propio capitán Hardike, yo sabía cuándo despegaban de las pistas en Argentina, sabía cuántos aviones lo hacían, qué tipo de aviones, los nombres de los pilotos y a qué blanco se dirigían. Los aviones, por su parte, se debían principalmente a lo que pudieran hacer sus observadores. Uno de los más destacados fue el aviador argentino Owen Guillermo Kripa. A bordo de su Air Macchi MB-339 se arriesgó a volar por el llamado Callejón de las Bombas con el único objetivo de informar los movimientos de las tropas británicas. Puedes conocer más sobre la hazaña de Kripa en nuestro video Malvinas, el avión de entrenamiento argentino que enfrentó solo a los ingleses. Te dejaremos el link en el primer comentario. De regreso al escenario de combate, a 900 km por hora y volando a tan solo 8 metros sobre el oleaje, Cobra y Van divisaron al Coventry minutos después de las 15:30. A poca distancia, la HMS Broadsword echaba humo negro, producto del ataque perpetrado minutos antes por la sección Zeus, integrada por el capitán Pablo Carballo y su numeral Carlos Rinque. El Coventry maniobraba frenético con una agilidad increíble a unos 400 o 500 metros de la fragata Broadsword, comentó Velasco, cuando de repente observo un fogonazo que emerge del destructor y una humareda, el lanzamiento del misil Sea Dart que venía hacia mí. Lo que salvó al capitán Cobra Velasco del impacto directo fue su vuelo rasante. El radar del destructor británico lo perdió durante unos segundos justo antes del disparo. Curiosamente, cuando quisieron lanzar un segundo misil, el sistema falló y se apagó. Cuando los marinos ingleses lograron reiniciarlo apenas unos minutos después, ya era tarde. Los Skyhawks argentinos estaban demasiado cerca para derribarlos con Sea Darts. Como si fuera poco, en la previa del combate, el capitán Hardike había desestimado la colaboración de los Harriers porque pensó que no llegarían a tiempo y que se arriesgarían al fuego amigo por parte de la Broadsword.
El Sea Dart en cuestión pasó a unos 300 metros a la derecha del A4 de Velasco. Acto seguido, los pilotos argentinos pudieron ir a lo suyo. Luego de una apresurada maniobra defensiva del Coventry, que consistió en un brusco giro para proporcionar un mejor ángulo de tiro a sus cañones, los cazas rioplatenses aprovecharon la oportunidad. En cuestión de segundos, Cobra elevó su vuelo rasante justo a tiempo para sobrepasar al buque y al mismo tiempo lanzar sus 3 bombas. Bam Bam, por su parte, intentó hacer lo mismo, pero las suyas no se desprendieron. Pese a ello, el daño estaba hecho. El poderoso HMS Coventry recibió 3 impactos, 2 de ellos por debajo de la línea de flotación por el lado de babor. Una de las bombas explotó dentro de la sala de computadoras, destruyendo también la sala de operaciones contigua, explosión que hirió al propio capitán Hardike. Otro de los proyectiles explotó en la sala de motor delantero, justo debajo del comedor. Y la tercera bomba ocasionó severos daños como la rotura de la barrera cortafuegos entre el motor anterior y posterior. En su conjunto ocasionaron que en poco más de 20 minutos el destructor se escorara y hundiera. 19 marinos de su tripulación murieron a causa del ataque y otros 30 resultaron heridos. En resumidas cuentas, fue una lucha en la que el contrincante más pequeño se impuso ante el que a priori llevaba todas las de ganar. Una verdadera hazaña por parte de los pilotos Mariano Cobra Velasco y Jorge Bam Bam Barrio Nuevo. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la Marina Británica subestimó a la Fuerza Aérea Argentina? Cuéntanos. Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para continuar conociendo todas las novedades del mundo de la aviación militar. Gracias y hasta el próximo video.